vamos a hablar sobre una lectura que por nombre lleva la adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria. Y pues esta es recomendada, realizada por la SEP. ¿Qué me puedes decir acerca de la lectura? ¿La has leído o has escuchado sobre ella? Sí, de hecho acabo de leerla y se me hizo muy interesante porque principalmente habla sobre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. En estos dos componentes habla más en el papel que el docente debe de desempeñar en la aula donde está ejerciendo su papel de docente. Sí, es muy importante. Yo también leí algo muy importante, que el docente tiene que hacer como que la desigualdad comunicativa, ¿no? Porque ves que en muchos contextos hay muchas personas que hablan otra lengua o que a veces pues otro idioma también podemos llegar, y yo creo que eso es lo que debemos de, esas barreras o límites debemos que como eliminarlos. ¿Tú qué piensas? Pues sí, pienso igual contigo, coincido en esa idea, ya que para el lenguaje escrito, el lenguaje oral, es importante utilizar ciertas reglas que nos marca esta lectura, que sí es cierto, tenemos que tomarlas en cuenta, ya que si no las tomamos en cuenta podemos tener un gran error o puede tener una distorsión nuestra conversación o texto que estamos elaborando. Exactamente, y es que qué mejor que desenvolvernos dentro del aula, donde estés con tus compañeritos, ahí los alumnos que interactúen, aunque a veces, ¿sabes qué? A veces no se llegan a entender, pero como que sí se logra el objetivo, ¿no? Como que no se entiende tal cual, pero sí sabes más o menos qué onda, ¿no? Qué hacer y todo eso. Sí, también es importante que cuando los alumnos estén hablando, ellos mismos se escuchen y nosotros, como futuros docentes, integremos a los alumnos, no sé, como entrevistas, como exposiciones. Esto les ayuda a los alumnos a reforzar todos los conocimientos y las reglas que se deben de utilizar. Y aquí es lo importante, ¿cómo es que se debe enseñar a hablar en la escuela? O sea, tú me estabas diciendo hace un ratito que debemos de enseñar a los alumnos que se escuchen, eso es muy importante. Sí, es importante también que tengamos en cuenta que el lenguaje ofrece la didáctica del área, una materia prima de interés para la enseñanza de la lengua oral. Es decir, que todos tenemos que tener como una estructura de lo que estamos diciendo, no precisamente que lo escribas y lo digas tal cual como lo escribiste, sino que tengas en cuenta el orden de cómo lo vas a decir y qué quieres llegar a decir. Sí, además, como lo vimos en la lectura, el lenguaje oral crea algunas estrategias, como la observación, la producción e interpretación y la reflexión. Esto es muy importante, ya que pues son como lo dice lo mismo, estrategias para poder enseñar dentro del aula. Como la observación nos referimos a como en los lugares en los que te desarrollas, ¿no? Como el contexto y todo eso, ¿a qué sitios vas? Donde tú a veces tu vocabulario influye, porque puedes agarrar algunas palabritas de donde tú te encuentras y todo eso, ¿no? Sí, coincido contigo que el habla es saber usar los elementos lingüísticos para poder comunicarnos con gran facilidad y con un gran éxito. Exactamente, y la producción pues es cuando ya elaboras tus oraciones, cuando ya las pones en contexto, aunque a veces no las elaboras de una manera estructuralmente bien, como tienen que ser las reglas, pero pues sí tienes como que la idea, o al menos cuando escuchas, tienes que darle todo el sentido a la oración, ¿no? O si no, si sabes que no quisiste dar muy bien el mensaje, pues dices, bueno, no. Entonces como que, a ver, lo vuelves a repetir, pero lo vuelves a repetir de manera adecuada, clara y precisa, donde sí se pueda llegar tu mensaje. Exactamente, y la reflexión es casi lo mismo, que tienes que reflexionar qué es lo que estás diciendo, para qué lo vas a decir y por qué. O sea, tiene una finalidad esta, pues más que nada como comunicación entre otra persona. Sí, exactamente. Yo creo que aquí es como comunicarte entre las personas, interactuar, desarrollarte en tu contexto, y pues tú también poco a poco, no nada más yo creo con el contexto, sino con las personas, que tú también vayas comunicándote
es conforme tú también te vas a llenar de tu repertorio verbal. También entre la oralidad y la escritura que tenemos que tomar en cuenta cuando orientamos la práctica de la lengua en el aula. Por ejemplo, el reconocimiento de las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito es fundamental para la planificación didáctica. Esto nos quiere decir que nuestras planeaciones tiene como principal funcionalidad de que los alumnos interactúen entre ellos y de esta manera los alumnos estarán como propiciando sus propias oraciones, las estructuras que ellos creen que sean correctas. Sí, yo creo que todo lo que dices es muy importante. También sabemos que hay que la lengua se utiliza como depende a la relación del usuario y a los contextos del uso. Como algunos hablantes manifiestan diferencias de vocabulario, como lo podemos ver en su entonación, en la sintaxis, en el uso de la lengua según su lugar de origen, su sexo, su edad y su extracción social. Es cierto, Dalia, eso también es de gran importancia y había una parte de la lectura que decía hablar como un libro abierto, hablar como se escribe es, en la mayoría de los casos ser afectado, emplear un lenguaje dominguero. Esto quiere decir que qué tipo de lenguaje estamos aplicando en nuestra vida diaria. Esto también depende de lo que estés en tu casa, con tus amigos, con tus papás, vas a emplear otro tipo de lenguaje. Sí, exactamente, eso es lo que dicen, ¿no? Que en el contexto que te encuentres, tu lenguaje es muy diferente. Y obvio tú lo has visto, con tus amigas, con tu papá, con los maestros, y como que sí te expresas de manera diferente por lo mismo de que, pues los diferentes contextos y tú en el ambiente que te sientas como para desenvolverte de gran manera, ¿no crees? Sí, coincido contigo. También es importante tener en cuenta las diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita. Bien sabes que tienen como sus reglas, sus usos, que se tienen que tomar en cuenta para que sea como una estructura perfecta. Sí, también sabemos que pues su función es muy importante, ya que todas tratan de diferentes maneras las palabras, las oraciones, las construcciones y todo eso. ¿Crees que sea importante la comunicación en el aula? Sí, yo creo que sí es muy importante, sí, demasiado, porque ahí es cuando tú te desenvuelves más, de los demás puedes aprender más cosas, puedes como que aprender a escuchar, a interpretar y cómo lo hacen las demás personas, ¿no? Sí, también coincido contigo, pero también es importante tomar en cuenta en las materias en donde se emplean. Por ejemplo, si vemos historia, no podemos utilizar un lenguaje coloquial en las lecturas que se hacen o actividades, ya que pues historia sabemos que tenemos que respetar ciertas culturas que por supuesto se deben de respetar, tienen un estilo, una estructura y un propósito con el que se hace pues esa estructura de la lengua. Sí, exactamente, como sabemos en cada área hay un lenguaje técnico que lo identifican. Y pues, ¿cuál es la importancia del docente? ¿Qué es lo que debe de hacer? Pues nos decía la lectura que actuar, pero ¿de qué manera? Como un evaluador, corregidor, sancionador, consejero, donde los alumnos sean receptores de conocimientos, donde ellos puedan ser sujetos de evaluación, líderes de grupos, relatadores, coordinadores, críticos y todo eso. El propósito acá se deben de incluir todo el tipo de objetivos y resultados del acto del habla, con la finalidad de que se cumplan todas las metas propuestas del docente y el alumno. Por ejemplo, en la estructura de la interacción hay un ejemplo en el que el aula corresponde con distintas etapas del desarrollo de un tema. Cada alumno tiene su forma de hablar y no podemos modificarla tan fácilmente, pero es importante que el docente tenga como instrumentos para poder modificarla. Sí, exactamente, la verdad sí tienes toda la razón. Esta lectura se me hizo muy interesante, ya que como sabemos el lenguaje oral escrito se ve a diario y aunque no de esa manera, no de que
pues no de que esa manera de que tú lo puedas decir, ay, estoy aplicando lenguaje oral escrito, sino que es algo que ya se ve reflejado en todo. Y para finalizar, pues te quería mencionar que como referencia bibliográfica de esta lectura nos trae a Abascal Dolores, La lengua oral en la enseñanza secundaria, en Carlos Lomas y Andrés Osoro, el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Creo que debemos de recomendarla para que otras personas se cultiven con la manera de cómo hablar correctamente y leer también principalmente. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por tu participación y nos volvemos a ver en otro tema. Gracias.